Buenas noches, bienvenidos a una edición más de su programa Don C. Estamos con las calles calientes, las redes sociales están calientes en el sentido de que vienen anuncios medios complicados, algaradas, toma de Lima, hay toda una plataforma que hay veces no las comprendo, pero en fin, está para desentrañar estas plataformas y ver hacia dónde se conducen y qué podemos hacer. Nos acompaña Carlos Manuel Ponce, un profesional destacado dedicado al mundo financiero en su momento y ahora como consultor y también emprendiendo negocios en el mercado internacional. Y como empresario también se preocupa por lo que viene sucediendo en el país. Buenas noches, Carlos Manuel. Bienvenidos al programa César, 11. César, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, Debo, entonces, debo añadir, debo añadir también que mi actividad empresarial, ahora reactivada, no me ha dejado o no me ha impedido hacer política que la vengo haciendo desde el año 1987. Como tú sabrás, mi trayectoria política, que ya tiene más de 30 años, tiene una particularidad que no es poco común en este país. Yo me inicié con el doctor Francisco Díaz Canseco, un partido que formamos en esa época, y 30 años después yo continúo con él bajo digamos, su dirección y por la capacidad política que él tiene, obviamente, y que es indiscutible. Y yo no me he cambiado de partido jamás. Ahora el consecuente, partido, perdón, consecuente. correcto. Eso es poco usual en esta época. Tú ves que hay congresistas que pasan el partido A, B, C como si se encapieran de camisa. Y eso no hace para nada bien a la democracia ni a la política peruana. Dada la aclaración y ese otro componente en tu vida personal, con mayor razón te da peso para tratar el tema que vamos a tratar el día de hoy. Con Eh, mucho gusto. yo me hago la primera pregunta. Ahí identificamos, de repente tú estás conmigo, de repente añades otras, cuatro, cuatro pedidos. Renuncia de Dina, cierre del Congreso, cambio de constitución, elecciones adelantadas. ¿Son pedidos, digamos, que se pueden dar o sencillamente piden lo imposible para justificar actos de movilización social y violencia? A ver, en primer lugar, pedir la renuncia de la presidenta actual, presidente no presidenta, es un despropósito porque la izquierda, que es la que reclama los 4 puntos que mencionas, eligió, propuso, postuló y ayudó a llegar al poder a Pedro Castillo. Así es. Cuando uno elige una elección presidencial en este país, se elige una plancha compuesta por un presidente y dos vicepresidentes. Por alguna razón que yo no alcanzo a entender y muchos tampoco, el Jurado Nacional de Elecciones en mala forma autorizó la inscripción del partido Perú Libre solamente con un vicepresidente. Eso es, hablemos, se habla mucho del fraude, qué sé yo, no hablemos de fraude. Ese solo hecho deslegitima al presidente del jurado, el señor Salazar. ¿Qué ha llevado a una situación como la que estamos viviendo ahora, que la señora Boluarte no tiene vicepresidentes y el Congreso inconstitucionalmente ha sacado una ley por la cual le permite salir del país y despachar en forma remota? Eso es imposible si no se modifica la Constitución. Pero en fin, vayamos al punto. Si la señora Boluarte asume el poder porque el señor Castillo pretendió dar un golpe de Estado y está preso, amén de los casos de corrupción que se le están investigando, la señora Boluarte ha procedido a una sucesión constitucional y eso es lo que está pasando. O sea, cómo la izquierda que llevó a Castillo ahora pide que la saquen a Dina porque no les gusta. Ellos propiciaron esa candidatura, que se aguanten. Que apechuguen, como dicen, ¿no? Que apechuguen. Así es, así es. Pero Ese es ahora, en el primer... ese es el primer punto, pero ese puntito hay que darle un poquito más meterle un poquito más de salsita. El asunto Correcto.
el asunto de Dina no es solamente que ella es presidente por sucesión, constitucionalmente hablando, pero tiene un gran problema. Le están haciendo un carramontón mediático increíble y no tiene bancada. Entonces, eso de ahí es peligroso porque la obliga a hacer ciertas negociaciones que al final podrían debilitarla aún más su posición o posición como presidenta del Perú. No sé qué opinas al respecto. Evidentemente ella tiene una desventaja y lo vimos con Kuczynski que la bancada se le desarmó, al final estuvo solo, le pasó a Vizcarra en su momento y a Sagasti igual. Ese es el gran problema en la política peruana. Ahora, pedir adelanto de elecciones, y eso es que se vayan todos. Es verdad que o sea, la aprobación de la presidente creo que alcanza el 4 o 6% y el Congreso por ahí va. Los políticos que hoy tenemos son, con todo respeto a tu programa, son una vergüenza. O sea, de los 130 señores que están en el Parlamento, si rescatas a 10 cuando mucho, hay que darse una piedra en el pecho. Pero el resto no saben qué hacen ahí, no saben en qué están parados. O sea, por eso es que vemos, y este se ha ido degradando a tal punto, o sea, llegamos al fondo del tema, ¿no? O sea, los parlamentarios hoy en día, tú te das cuenta, en los debates del Pleno tienen 2 minutos para hacer una intervención. 2 minutos, ¿eh? Acá llevamos hablando ya casi 7. Estos señores son incapaces de sostener un diálogo con su bancada, con el hemiciclo, por más de 2 minutos. Entonces recurren a un papelito y la mayoría de ellos leen Y cosas mal. que les escriben los asesores. Un parlamentario, la palabra de parlamentario viene de parlamentar, de hablar, tiene que tener capacidad de diálogo. ¿De acuerdo? Entonces, si no la encuentras, ¿qué está pasando? Todos son mediocres, pero mediocres con M mayúscula. Entonces, si se va Dina, se van todos. Pero la izquierda está agazapada esperando la oportunidad de voltear la tortilla, como se dice, porque le salió cuadra a Castillo. O sea, nunca imaginamos, o sea, no sabe de la izquierda, no, Perú nunca imaginó tener un presidente de la calaña de este sujeto. O No sea, solamente mal presidente, sino con todas las evidencias de haber sido un campeón en la corrupción. así es, así es. Él entraba a asaltar el Estado. Fíjate, la marcha que se está propiciando para el día 19. A eso íbamos. Entonces, pero estamos agotando, Dina, que renuncie, el Congreso que se vayan todos, el Congreso, estoy de acuerdo y no creo que nadie de los que nos está viendo en este momento diga, no, está equivocado. Es una vergüenza y tú eres generoso en hablar de 10 personas. Yo te digo, no veo justos ni a un uno, como dice la Biblia, ¿no? Así Porque es, cada así quien es. está por su lado, o sea, cada quien está negociando sus cosas y no vemos que haya un criterio compacto. Y de ahí viene nueva constitución. ¿Por qué? Fíjate, ¿qué cosa propiciaba? Inclusive sacan por ahí en las redes la propaganda de la señora Boluarte. Si ya tenemos listo el proyecto de la nueva constitución. Pero ¿qué cosa querían ellos? Querían cambiar el régimen económico que nos ha hecho sostenidamente crecer de hace más de 20 años. Y fíjate, con la crisis empezamos a caer con el gobierno de Humala. Vino Kuczynski y la cosa se fue agravando. Vino Vizcarra, ya ni qué decir. Vino la pandemia, 2 años aislados. Vino Castillo. Y con todos esos golpes, nuestra economía está lamentablemente creciendo este año, según la proyección, es un crecimiento de menos 1.82, 2.2% del PBI. O sea, Según ese dice Velarde, crecimiento, ¿no? así es. Eso, claro, el único respaldo que tenemos que eso sea evidente y eficiente es que la Constitución establece que el Banco Central es autónomo.
Ya no hay que el gobierno dice, oye, imprime billetes porque no tengo plata. Entonces, y Velarde ha sido muy estricto, muy disciplinado en el tema del manejo del Banco Central, que ha hecho que nuestra economía se mantenga sólida. Y a pesar de las crisis que menciono, el Perú creciendo magramente al 2%, debería que ser 4 o 5, ¿de acuerdo? Se está defendiendo y está entre las economías más sólidas de América del Sur. Así es. Eso producto del régimen económico que establece la Constitución y que estos señores quieren tirarse abajo como de lugar. Pero La fíjate, Constitución ve, peruana, mm, economía social de mercado, y eso yo lo repito, seguramente me habrán escuchado 100 veces hablar, economía social de mercado. Mercado que propicia la actividad privada, los inversionistas traen su dinero, hacen negocios, generan puestos de trabajo formales, no los subempleados que hay en abundancia en el país, ujú, y pagan impuestos, la caja fiscal se engrosa y el Estado, en su rol subsidiario, esos recursos los empieza a asignar para cerrar brechas, ¿no es cierto? Esa es así economía es, social de así mercado. es. Porque si tú le metes al Estado, como el caso de Petroperú, que es una sangría, si le metes 5.000, 6.000 millones para que no opere con eficiencia, estás quitándole las posibilidades a otros sectores. Y esa es una empresa pública. Entonces, si tú dejas que el Estado lo maneje al buen estilo de la década de los 90, muchas empresas son derramamiento de recursos. Entonces, el mercado y los privados generan lo suficiente para que el Estado tenga recursos y haga su chamba, pero la hace mal y la hace con corrupción. Totalmente de acuerdo. Pero no te olvides que, por ejemplo, el sector minero, que es el que más te aporta al crecimiento económico, tiene una serie de problemas. Hablamos de las Bambas, de Tía María, en fin, que le hicieron líos por todas partes, paros, huelgas, qué sé yo, propiciados por la izquierda marxista, la izquierda caviar que le conviene en su momento, y simplemente el gran hacedor del recurso lo tienen atado de manos. Faltan proyectos de inversión, faltan grandes capitales que puedan venir, pero con lo que hay, con lo que estamos viviendo, lamentablemente, ¿no es cierto? Lo que está pasando es, oye, mejor no me meto hasta que no se arregle. El sector turismo, que podría crecer muchísimo, se ha visto reducido, pero significativamente, y en Norteamérica y en algunos países de Europa dicen, se recomienda no viajar al Perú por la convulsión social que hay. Hemos tenido, recordarás, enero, diciembre y enero, parte de febrero, ¿no es cierto? Unas sazonadas con una serie de 60 y tantos muertos, lamentable, pero ahí hay un tema que esos señores han salido a protestar y a hacer vandalismo. Y eso Sí, es violencia que es ilegítima. ¿Y el Estado totalmente. cómo se defiende? Con la fuerza que le da la Constitución, que es legítima. Lamentablemente en ese encontrón ha habido pues personas que han perdido la vida. Muy lamentable. Pero Pero cuando te empujan hacia el lado de la bala, cuando te empujan al lado de la... es posible que te dañen, ¿no es cierto? Porque eso es lo Pero que ha venido es, sucediendo. es, Mira, tenemos una participación de Víctor Vázquez Villanueva. ajá, Supongo que lo conoces como yo sí, lo claro que conozco. sí. Ya, Víctor Vázquez nos dice, hola César, y también el saludo para ti. Respetar la Constitución está bien, pero hasta hoy los ciudadanos pagan la factura. Y esta factura de pobreza, desempleo, sepamos que es la de la izquierda. Entonces, ¿a quién conviene más los pobres? Es a los rojos. Ellos están en su salsa. Comparto Totalmente de plenamente acuerdo. con Víctor, ¿eh? No Igual, sé. yo también. Así es. Ese es el problema, ¿no? O sea, al final la constitución está dada para dinamizar la economía, Correcto. Ahora, que pero tiene que hacerse cambios, que la Constitución tiene falencias, de acuerdo. Hay que modificar cosas. Totalmente de acuerdo. como todo, ¿no? Así Nada está es. grabado en piedra. Yo participo en las redes con cierta frecuencia y hay gente que bueno, atacan, que sé yo. Las redes es un tema también muy particular. Hay mucha violencia hoy. Hay una polarización de izquierda y derecha, la derecha bruta y achorada, la izquierda, los caviar, en fin.
hay una ensalada ahí. Y dicen, pues, por ejemplo, que los países, ¿cómo se llama?, desarrollados tienen constituciones nuevas. Yo discutía con un tipo que es un comunicador y decía, pues, que Estados Unidos era la potencia porque había modificado había cambiado de constitución. Está la ignorancia. Estados Unidos jamás, en más de casi ya 280 años, creo, cambió la constitución, ha hecho enmiendas, Ah, pero es claro, la constitución que firmó George Washington. Nosotros claro que hemos sí. tenido ya 11 y pretenden cambiarla de nuevo. Pero No, y como las enmiendas, lo que decía Víctor, efectivamente la salsa de los rojos es que haya más pobres. El día que el pobre deja de ser pobre ya no vota por la izquierda. Y eso lo verás en testimonio de Maduro, de Castro, de toda esa gente. hasta de AMLO, ¿no? Y Hasta, AMLO más descarado aún. ni qué Pero, decir, ¿no? pero mira, al- y sobre un puntito de la Constitución, antes de irnos a la pausa, ¿Cómo no? Carlos, antes de irnos a la pausa, ahí habla de que la factura al final la pagamos los pobres, se paga con pobreza. Sí, Tú claro, sabes, el presupuesto, el 79% del presupuesto es gasto corriente. sí, claro. Y la parte más pequeñita es inversión, que es lo que sirve para cerrar brechas. Entonces, cada vez, y ojo que el presupuesto se ha incrementado, según dicen algunos acuciosos estudiosos, de que se ha multiplicado por 10. Entonces, ha crecido en 10 el monto del presupuesto general de la República y básicamente para engordar la burocracia pública. Eso es atraso. Sí, claro, claro. Si Te tú pido le, por favor que reflexionemos sobre eso, pero antes me van a matar si es que no pongo un minuto de pauta comercial y con regresamos, ¿te mucho parece? gusto, con mucho gusto. Continuamos con Carlos Manuel Ponce. Quedó una pelota picando en el área. Así es, el tema del gasto corriente en el presupuesto de la República. Si tú dices 79, me parece que está ya en alrededor del 82%, no tengo la cifra por acá. Ah, me Sí, quedé seguro, corto, seguro. me quedé Sí, claro. corto. Ahora, los políticos, nuestra clase política tan venida menos, forma partidos políticos, hoy día hay en ROP 24, me parece, amén de lo que se están reinscribiendo, y presentan como candidatos a sujetos que van simplemente a medrar del Estado, ya sea en el Poder Ejecutivo, ya sea en el Legislativo, los favores que tienen que dar a los que les apoyan en las campañas, y los tienes en el Congreso, un congresista con 7 u 8 asesores, asistentes, secretarias, etcétera, etcétera. Todo eso sale no de plata de su sueldo, bueno, fuera, sale de No, plata del Estado, más el sueldo que estos señores ganan, que ya los conocemos, alrededor de 30.000 soles entre pitos y flautas, ¿no es cierto?
y multiplicado por 130 por mes por 12 meses y después por 5 años. Si toda esa plata o parte de ese dinero se invirtiera, por ejemplo, para hacer el famoso tren que ofreció el señor Kuczynski, creo que era desde Barranca hasta Nazca o hasta Palpa, y ahora están hablando de un tren que empiece en Trujillo y llegue a Ica o una cosa por el estilo, y el tren de la costa sería de Tumbes a Tacna, sería maravilloso. ¿Cómo harías transportar personas, mercaderías? O sea, ¿cómo reanimarías o revitalizarías la economía de esa manera? Pero eso es lo que no Sorprendente quieren, sería. pues, así es. Pero nadie es capaz de darle dar el visto bueno y decir, vamos a hacerlo. La carretera transoceánica, 5 ramales, 3 ramales, qué sé yo. El que le dio la patada, el play de honor fue Toledo, pero no porque le interesara que desarrolláramos el Perú, se levantó 35 millones de dólares. O En una sea, y de firma. eso está acusado y está preso. Kuczynski, bueno, no sé, Alan García empezó con el tren eléctrico, lo reanudaron en el 2008 en su segundo gobierno, y oh sorpresa, apareció Odebrecht con todas las corrupciones, toda la corrupción que conocemos, y que llevó que ese tren en la segunda línea está ya como 7 años y no avanza. O sea, está costando más que lo que ha costado la segunda etapa del Canal de Panamá para los buques de gran calado que no pasaban por el actual canal, ¿de acuerdo? Cuesta más nuestro trencito que ese canal que cruza, pues, todo un país, ¿no? O sea, No, eso realmente es océanos, desesperante. dos océanos Correcto. los junta, ¿no? Y Así además es. el componente, el beneficio de intercambio comercial es asombroso, pues, ¿no? Hacerlo más eficiente por ese. En fin, ahora, adelanto de elecciones. Ya, olvídate, es una locura. Pero ¿a dónde quieren llegar? El 19 dice que van a tomar Lima y la camarada Tercera Vigna toma dice de que Lima, no. han dicho. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Tienes Eso alguna yo idea? lo resumo en una pequeña frase: sembrar A el ver, caos, es lo que quieren. Quieren más muertos, ya. porque sus muertos, sus 67 muertos, no han tenido el impacto que ellos buscaban. Entonces quieren más, quieren sangre. Esa es lamentablemente la historia de la izquierda, que para mí es una... Ahora, yo no soy un hombre de derecha, ni mucho menos soy un hombre de centro, centro izquierda, pero lo que vemos ahora de esta gente tratando de agazaparse, subirse a como dé lugar al poder, el señor Cerrón, el hermano del presidente de Perú Libre, pretende ser presidente de la mesa directiva o miembro de la mesa directiva del Congreso, aspirando eventualmente a que si la logra Macarabina, él pueda asumir, ¿no es cierto?, la presidencia. O Claro. sea, lo que no pudo hacer Castillo, lo quieren hacer de una u otra manera a la fuerza. Menos mal que la señora Boluarte, con todas sus limitaciones, yo no comulgo con ella para nada, pero por lo menos se ha dado cuenta, sentada en el sillón de Pizarro, que una cosa es con guitarra y otra con cajón. Por O supuesto. sea, no es que vamos a cerrar el Congreso, que voy a hacer una nueva constitución, no sé cuál. Ya tenemos la experiencia de Chile. Chile ha hecho una barbaridad con la constitución que sacaron y ahora están corrigiendo todo de nuevo. ¿Cuánto Sí, significa en costo para el Estado peruano y para todos los peruanos estos cambios estos giros que hacen de un lado para el otro? Estamos mal por ideologías por absurdas. ideologías, correcto. Al final, como dice Víctor, la factura la pagan con pobreza, se paga con pobreza. Así es, Y ellos así están es. felices. Los de Yo izquierda creo, me refiero, los correcto. violentistas. Y fíjate, el tema ideológico es tan dañino porque lo hacen con su segunda, digamos así, ¿no? En las redes aparecía un periodista, Gastelumendi, diciendo que lo que hizo Sendero fue violencia política. ¿Te imaginas? Esos No, eran unos delincuentes que hicieron no, terrorismo, que hicieron vandalismo. O sea, no pueden maquillar las cosas con frases o con palabras como esas. Y esa es un es típica de la absurdo. izquierda. Así es. Hablan de los muertos de la señora Boluarte que está manchada de sangre, que es una dictadora. Sin embargo, cuando murieron estos 7 policías en el BRA en un patrullero que los ametrallaron, o ese policía quemado en Puno, sacaron todas las
Evidencias no, que él se ha quemado solo, que sabe Dios. O sea, los argumentos son de lo peor, la verdad. Sí, hay unos, yo siempre traigo a la memoria un libro que leí que se llama 1984, escrito en 1948 de George Orwell, Ajá, eh, ajá. que, que prácticamente hay un ministerio de la verdad que todo lo distorsionan. O sea, se encargan en un ideario comunista, se encargan de que todas las cosas que están escritas por la verdad lo cambian de acuerdo a su entender para que la gente se la crea y hacen narrativas como las que estamos viendo. O sea, al final, como dices, el policía se quemó solo y apareció ahí en el patrullero incendiado. Los que murieron en una discoteca ahí en el Brain, que fueron muchos, no, esos no, de repente fueron los policías. O sea, Sí, ya, fíjate que sobre ese tema, ese atentado lo reivindicó el militarizado Partido Comunista, ex Sendero Luminoso, que una de sus voceras es la camarada Dilma, así es, que está además hablando todavía. salió en un audio, en un video, diciendo que habían matado a malos peruanos, qué sé yo. Y una congresista Agurto apellida creo, que es arequipeña, que denosta contra el capitalismo, que es comunista, convicta y confesa, pero tiene propiedades en Estados Unidos y vive de los americanos y es millonaria. Dice, ¿cómo van a decirle a esa señora terrorista si no está comprobado? Es faltarle el respeto. O sea, ¿de qué clase de Su político estamos dignidad, hablando? está afectando su honorabilidad Así es. O sea, y ella es esa mujer confesa. mira, si hubiera un poquito, por lo menos de criterio, que no lo hay, y un poquito de mano dura, el señor Williams, yo le tengo mucho respeto, lo conozco, sé de su valía de héroe, haberse enfrentado a balazos con los terroristas, me contó toda esa, cómo entraron a la casa del embajador de Japón, pero en el tema de la mesa directiva, actúa con una tibieza que digna de mejor causa. Yo hubiera pedido que pase a esa mujer a ética. O sea, no puede decir semejantes barbaridades. A él también se le aplica lo que acabas de mencionar. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. O sea, Así cuando él es. estaba en su zona de comodidad que se llama el ejército como un comando y ahí estaba espectacular y todo el mundo lo queremos por Ujú. eso. Pero Sí, cuando claro. ya entra al mundo político y lo ves entrando en el manejo de la muñeca, ya se ve feo, ya no es, ya como que se desprestigia, ¿no? Sí. Creo que fue un error entrar a la política, ¿no? Me parece. En el caso de él, por lo menos. Porque se ha ido desluciendo, ¿no? Su, su actividad de comando. Ahora le dicen cosas. Los parlamentarios del otro día le dijeron, usted le faltan pantalones. Una cosa así le dijo un Sí, congresista. un poquito más le O dice, sea, le se faltan permitieron huevos. faltar el respeto a un héroe, ¿no? Una cosa así, así es. Aquí hay un seguidor de nosotros, Germán Collantes Díaz, Ujú. es comunicador, es empresario también. Me parece un error levantar un ataque a un poder del Estado por más deficiente que éste sea. Más aún sabiendo que ese poder terminó salvaguardando la débil democracia peruana. Seguramente se está refiriendo al Congreso. Es Sí, sí. demagógico hacer creer que si bajas el gasto del Congreso, que es el de alrededor de 740 millones al año, 0.4 del presupuesto nacional, va a poder hacer el tren de la costa, tren Grau y como lo denominaron, que su costo es de 30.000 millones de soles. O sea, no estamos, yo particularmente no estoy en que el Congreso hay que tirárselo abajo. Lo que sí es que es vergonzoso el accionar de algunos representantes del país que están en el Congreso, que lo Sí, que hacen es desprestigiar la institucionalidad. La institucionalidad se debe defender, porque institucionalmente se defendió lo débil de la democracia, creo yo.
tu opinión al respecto como para cerrar Yo, nuestra intervención del día de hoy. bueno, me dejas con, un poco con la miel en los labios, No, una no, sigue, interesante sigue, sigue. conversación. No, no, te digo que ya se acaba, pues el tiempo es corto, Y como pero dicen, poquito espero pero tener otra sustancioso. oportunidad de seguir conversando. Yo le diría al señor Coñante lo siguiente: yo ataco a un poder de Estado, sí puede ser, porque la verdad es vergonzoso que tengamos un parlamento como el que tenemos. O sea, definitivamente eso no lo voy a quitar de ninguna manera. Ahora, dice que es ¿qué dijo? Algo era como demagógico. Estoy haciendo una referencia al excesivo gasto del sector público, ¿de acuerdo? Dirigido como hablábamos al comienzo, al gasto corriente. No, obviamente, no vamos a pensar de que le quito los asesores a los congresistas y con esa plata hago el tren, no, pues. O sea, No, estamos hablando de una simbología. no, y hablábamos del presupuesto Claro, general de la República, así es, que así es. con el ampliado estamos sobre los 200.000 millones de soles y Sí, claro, que cerca del 89, mi dato, 92 el tuyo, se va a gastos corrientes y no a infraestructura. O sea, no estamos así hablando de en es, específico así del es. Congreso. Ujú. No, así es. O sea, pero igual, o sea, si cree que yo me critica por haber hecho un ataque al Congreso, pues lo seguiré atacando porque la verdad es una vergüenza. O sea, no hay Bueno, parlamentario que pero nos represente. Germán también tiene muy buena correa, y sabrá que así como él tiene una posición firme y defensiva, también espera que la otra parte tenga su posición en contrario, pero de manera alturada Sí, como lo claro, claro solemos que sí. hacer. Así es, así Muy es, así es. bien, nos quedamos entonces con la miel en la boca, mi estimado Carlos Manuel. Sí, Pero espero pues que haya una nueva oportunidad, mi querido César, de verdad. no, claro que Muchas sí. gracias por la invitación. Esto de aquí es así, una conversación, escuchamos a la gente, ponemos sus preguntas y tratamos de sacar lo mejor. ¿Para qué? Para que los que nos están viendo saquen el mejor provecho o se haga una formación de las cosas que están sucediendo. Pero eso sí, queda en concreto que no queremos violencia porque espanta la inversión. Si no hay inversión, no hay empleo. Si no hay empleo, hay pobreza. Y si hay pobreza, el círculo de la violencia se vuelve a dar. Correcto. Yo quisiera de repente en alguna otra oportunidad que pudiéramos tocar el tema solo del Congreso y de cómo hacer para dinamizarlo, cómo hacer para tener mejores representantes, cómo hacer bases políticas y los partidos políticos tengan la responsabilidad de llevar a ciudadanos que tengan pues un mínimo de capacidad para poder ser representantes del pueblo, ¿no? Así es. A Germán Collantes también te felicitamos a ti porque yo sé de tu envergadura, él nos da felicitaciones y éxitos y hay que levantar las voces, sí, contra la tiranía de esta izquierda que trata de convulsionar las cosas. Estamos en eso. Correcto. Muchísimas Un saludo a gracias. Germán Collantes y a Víctor también que estuvo comentando anteriormente, ¿no? Muy bien, Víctor Manuel, me da penita irnos, pero ya. Nos Yo vemos. estoy atento para la próxima invitación. Listo, te agradezco. No, a ti, muchas gracias. Eso es todo por hoy. Nos hemos pasado un poquito, pero nada, valió la pena. Gracias a Germán, gracias a Víctor Vázquez y, y en primer lugar a Carlos Manuel. Nos vemos mañana con un programa más de Don C. Chao.